Bueno, pues comenzamos este video para retomar el pasado, pero ahora vamos a trabajar con el verbo to be. Y bueno, primero tenemos que recordar lo que vimos previamente, que tenemos el pasado simple con verbos regulares y con verbos irregulares en sus tres formas de enunciados: afirmativos, negativos e interrogativos, que usamos el pasado de los verbos en los enunciados afirmativos, que usamos el auxiliar did en las negaciones y las interrogaciones, pero que los verbos se encuentran en presente, tanto en verbos regulares, ¿sí?, como en verbos irregulares. Y aquí lo vemos precisamente. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es el verbo to be, pero el verbo to be en el pasado simple. Y bueno, tenemos que recordar que el verbo to be tiene tres formas en presente y como ven aquí, las tenemos dos formas solamente en pasado. Para I, siempre vamos a usar el verbo to be, I am, con el verbo to be, ¿verdad? Para he, she e it, vamos a utilizar is. Para we, you y they, utilizamos are, pero eso es en presente. Cuando queremos usar esas mismas estructuras del verbo to be, pero en pasado, tendremos que usar was en lugar de am, was también en lugar de is y were en lugar de are. Eso quiere decir que were es el plural, ¿sí? Y que are pues es también el plural, mientras que was sería el pasado de is y el pasado de am, pero diríamos así en singular. Bueno, ya terminando esos puntos, entonces tendríamos que ver primero cómo se hacen enunciados, recordar cómo se hacen los enunciados en presente con el verbo to be. Obviamente, como ya dijimos, va a depender mucho de la persona que estemos hablando, como mencionamos aquí en la parte anterior. En este caso yo digo he, y el correspondiente de he para he sería is, como podemos ver en la parte de abajo. Entonces digo, he is happy. Para la versión negativa decimos isn't o aren't o I'm not, dependiendo del pronombre que estamos utilizando. Y para preguntar, comenzamos con el verbo to be. Eso quiere decir que esto es presente y con el presente utilizamos el auxiliar do y does, pero con el verbo to be ya no se utilizó. Lo mismo sucede con el verbo to be, pero en pasado ahora. Básicamente lo que hacemos es sustituir esta forma de verbo to be por su forma en pasado, correspondiente con lo que habíamos visto anteriormente. Si yo hablo de he, como en este caso sería he, utilizaría he is y el pasado sería was. Lo mismo, entonces estamos cambiando aquí he is a he was en los enunciados afirmativos. Y luego un complemento. Y el complemento aquí se vuelve importante. Ahorita vamos a retomarlo. La negación, pues entonces sería he y la negación en pasado sería wasn't. Si fuera el plural, si dijéramos they, aquí diríamos they weren't y pues sería el mismo complemento. They weren't happy. Después, were they happy? Como en este caso están con he, was he happy? Y ahí lo tenemos. Eso es básicamente el pasado simple, ¿sí?, con el verbo to be. Ahora, si comparamos cómo se hace un enunciado con el verbo to be, ¿sí?, ya sea afirmativo, negativo o interrogativo, no tiene nada que ver con cómo se hacen enunciados afirmativos, negativos o interrogativos con los otros verbos, porque de alguna manera el verbo to be se separa, ¿sí? No podemos agregarle otra cosa, pero ahí está, ¿sí? No podemos agregarle otro verbo, simplemente es el verbo to be y un complemento muy básico. No se parece para nada, no se utiliza el did. El auxiliar básicamente para el verbo to be es el mismo verbo to be, como podemos verlo aquí. ¿Sí? Ahora, si recordamos las
para poder usar el pasado, diríamos, regular en un contexto de comunicación, pues vamos a utilizar yes, no questions y WH questions, ¿verdad? Preguntas para responder que sí y preguntas con WH. Y que ya recordamos que las palabras con WH pues serían todas estas palabras interrogativas más las frases interrogativas que tenemos en esta sección. Hay que recordar, por eso insistía en la parte anterior que debemos ya conocerlas porque vamos a estar utilizándolas frecuentemente. Nada más para recordar, what significa qué o cuál. Who, quién. Where, dónde. When, cuándo. Which, cuál o cuáles. Why, por qué. How, cómo. How many, cuántos o cuántas. How much, cuánto o cuánta. What time, a qué hora. How often, qué tan seguido, con qué frecuencia. Y finalmente, what kind of, qué tipo de. Pero ahora vamos a usarlas con el verbo to be, no con esta estructura que acabamos de ver con los otros verbos regulares. Vamos ahora entonces con el verbo to be. Y pues bueno, lo primero que recordarnos, bueno, ya vimos que tenemos aquí las palabras interrogativas para cuando veamos con WH, pero es importante que nos quede claro, primero que hay que atender las yes, no questions. Y las yes, no questions, pues ya dijimos que va a ser con respuesta larga, o sea, lo que integre la pregunta, la vamos a incluir en la respuesta, ya sea que contestemos yes o ya sea que contestemos no. Entonces va a depender mucho de esta parte. Y pues bueno, tal vez lo único que tendríamos que recordar aquí es una cosa muy importante, es que cada que usamos las yes, no questions y que tenemos algo, o más bien el complemento que podemos poner tanto en las preguntas como en las respuestas afirmativas como en las negativas, básicamente ese es un complemento, pero ese complemento puede ser de tres tipos de formas, como tenemos aquí una versión precisamente. Los complementos pueden ser lo más comúnmente usados solamente cuando se tiene el verbo to be, pueden ser adjetivos, places o lugares y occupations o las ocupaciones. Como adjetivos, pues ejemplos tenemos short, tall, handsome, old, young, heavy, fast, slow, cualquier adjetivo que ustedes recuerden, como el que tenemos aquí en la pregunta modelo y en las respuestas, pues utiliza adjetivos, ¿verdad? Pero también podrían ser lugares que utilizamos básicamente con la frase in the. Siempre que tenemos un lugar, siempre le vamos a poner la frase in the y luego el lugar que estamos incluyendo. Por ejemplo, aquí, school, library, bank, market, stationery, o sea, escuela, biblioteca, banco, mercado y papelería, ¿no? Son lugares, pero pueden ser cualquier otro lugar que ustedes hayan visto dentro de sus clases o que ustedes recuerden de sus clases previas de inglés. Por último, tenemos también la posibilidad de tener una ocupación. Las ocupaciones, siempre que tengamos una ocupación en el complemento, también vamos a agregar a o an antes de una ocupación. Por ejemplo, aquí tenemos mason, que significa albañil, salesperson, que sería vendedor o comerciante, y por último, employee, que podría ser empleado. Y obviamente todas las ocupaciones que puedan recordar. Obviamente estos son solamente algunos ejemplos. Pero esto es lo que más comúnmente vamos a utilizar como complemento dentro de las preguntas y respuestas, claro, que usemos con el verbo to be, como podemos ver aquí en esta estructura. Entonces, eso sería lo que hay que recordar. Ahora vamos a practicar un poco. Recuerden, puede ser cualquier tipo de complemento. Por ejemplo, were you in your house? Recuerden poner in the cuando hablemos de un place. Were you a salesperson in San Miguel? Por ejemplo, ¿eras un vendedor en San Miguel? Were you in your house last night? ¿Estuviste en tu casa anoche o estabas en tu casa anoche? Y pues bueno, los adjetivos creo que eso es muy claro. Were you tall? ¿Eras alto? Y podríamos decir también, were you young in 1970? ¿Eras joven en 1970? Bueno, esas son las posibilidades.